Hola, hola, ¿cómo están todos? El doctor Osorio nuevamente con ustedes. Vamos a tratar un tema muy interesante que es la intubación y ventilación en lactantes y niños. Para esto debemos tener pendiente que en la vía aérea pediátrica vamos a tener una fisiología, una anatomía muy diferente a la de los adultos y vamos a utilizar equipos médicos también diferentes. La tasa metabólica basal en los niños va a estar aumentada. Por tanto, vamos a tener un aumento en el consumo de oxígeno a nivel sistémico. Este aumento de oxígeno a nivel sistémico nos va a dar como resultado un aumento del gasto cardíaco y un aumento de la ventilación por minuto. Entonces, vamos a ver que en los niños el gasto cardíaco en neonatos va a ser de 350 cc por kilogramos por minuto, mientras que en infante va a ser de 150 cc por kilogramo por minuto y en adulto de 75 cc por kilogramo por minuto. En el momento del nacimiento, los neonatos necesitan una presión alveolar de menos 80 milímetros de mercurio para poder expandir los alveolos, y también la capacidad residual funcional de los neonatos va a estar bastante reducida, casi en niveles críticos, por lo cual estos pacientes van a estar en constante amenaza de colapso pulmonar y atelectasia. Y si ocurre cualquier apnea, ya sea postmedicamentosa o por cualquier otra razón, entonces se produce un colapso pulmonar y atelectasia. También los neonatos se encuentran de forma fisiológica en decúbito. Esto hace que de forma constante el contenido abdominal comprima el diafragma y se reduzca aún más su capacidad residual funcional. La capacidad residual funcional del neonato está muy cercana al volumen crítico del cierre alveolar. Por tanto, ante la más mínima apnea, ya sea por inducción anestésica o por administración de fármacos depresores respiratorios, el pulmón neonatal se puede colapsar más rápido que el de un adulto. Estas condiciones que hemos expresado hace que disminuya la eficacia de la preoxigenación en el momento de que el paciente requiera la ventilación. Por tanto, debemos realizar una buena anticipación de la necesidad de ventilación del neonato y también debemos realizar una oxigenación temprana en esto, debido a que si la saturación de oxígeno disminuye por debajo de 90, esta va a desaturar de manera más rápida de lo normal. Otras de las complicaciones que se pueden presentar en el momento de la ventilación de un neonato es la distensión gástrica, esto debido a la deglución de aire y también a la insuflación que pueden sufrir los neonatos. Esto va a producir un compromiso de la capacidad residual funcional, un compromiso del volumen circulante y también vamos a tener un compromiso de la ventilación óptima del paciente. Cuando ocurre la distensión gástrica, el manejo de este lo vamos a realizar mediante sonda nasogástrica o sonda orogástrica para poder eliminar este aire en la cámara gástrica. También esto no va a funcionar para disminuir el riesgo de reflujo por insuficiencia de la unión gastroesofágica. Normalmente vamos a ver que en el compartimiento del líquido extracelular en el feto va a ser de un 100%, mientras que en el neonato va a ser de un 80%. O sea que va a ser mayor el volumen que en los adultos. En un adulto normal sería de un 65% y en una persona anciana sería de un 50%. Esto hace que los neonatos requieran mayor dosis por kilogramo de ciertos medicamentos que los adultos, como estos que utilizamos en la inducción de la intubación orotraqueal. También en los neonatos vamos a tener variantes anatómicas de las vías aéreas. Ya de los 2 a los 8 años comienza el cambio hacia una vía aérea similar a la de los adultos. Por tanto, aquellos niños menores de 2 años debemos tener precaución al momento de realizar la intubación. En los neonatos vamos a tener una cabeza y un occipucio más grande. Esto trae como consecuencia que pueda haber un desplazamiento de la cabeza hacia adelante y por ende una oclusión de las vías respiratorias. Para esto vamos a utilizar la maniobra de colocar una toalla enrollada a nivel de los hombros para alinear los ejes de las vías respiratorias. Como podemos ver aquí, vamos a realizar una alineación de los ejes oral, faríngeo y traqueal, y también utilizamos la colocación de una toalla debajo de los hombros.
También los neonatos van a tener una lengua más grande. Esto va a traer como consecuencia una oclusión de las vías respiratorias altas en pacientes obnubilados o que han recibido relajantes musculares. Y como maniobra vamos a realizar una tracción de la mandíbula o cánula nasofaríngea, o también utilizamos la hoja de laringoscopio de Miller, que es la hoja recta. Otra variante anatómica que vamos a tener es la laringe en posición más alta y las cuerdas vocales más anteriores. Esto trae como consecuencia una dificultad para poder visualizar las cuerdas vocales al momento de realizar la laringoscopía. Como maniobra, podría ser necesario colocar una toalla enrollada al nivel de los hombros para alinear los ejes de las vías respiratorias y utilizar una hoja de laringoscopio recta para elevarla. También vamos a tener un estrechamiento al nivel cricoideo. Esto trae como consecuencia que el espacio subglótico, la cual es la porción más estrecha de la vía respiratoria en la población pediátrica, esté propensa a la inflamación y a la obstrucción de las vías respiratorias altas. Como maniobra, debemos vigilar la presión de inflado del globo en niños pequeños o podemos utilizar una sonda sin globo. También vamos a tener adenoides y amígdalas grandes. Esto trae como consecuencia obstrucción de las vías respiratorias altas y también podemos tener hemorragia durante el proceso de la intubación nasal. Para esto debemos evitar la intubación nasal a ciega en niños pequeños. Incluso la intubación a ciega está contraindicada en menores de 10 años. También vamos a tener cartílago cricoide más grande. Esto trae como consecuencia dificultades técnicas para la cricotilotomía abierta. Como maniobra, en niños pequeños se prefiere la cricotilotomía con aguja. Como ya les había explicado anteriormente, está contraindicada la intubación a ciega en menores de 10 años y también está contraindicado en menores de 10 años la cricotilotomía quirúrgica. Para esto, debemos realizar una cricotilotomía subglótica con aguja. El principal reto al momento de realizar la intubación es elegir el tamaño apropiado del equipo para vías aéreas. Para esto podemos utilizar la cinta de Brouslow, la cual nos indica el tamaño de la hoja, incluso el tamaño de la sonda que vamos a utilizar al momento de la intubación. La cinta de Brouslow es un sistema de estimaciones de equipos y fármacos con base en la longitud y van a estar organizados por colores. Para el tamaño de las ondas endotraqueales podemos utilizar la fórmula del sistema de Brouslow, la cual nos indica que esta se calcula la edad entre 4 más 4 para sondas sin globo y la edad entre 4 más 3.5 para sondas con globo. Entonces, en niños prematuros podemos utilizar un tubo 2.5 milímetros sin globo y una hoja recta de 0. Para un recién nacido utilizamos un tubo de 3 milímetros sin globo y una hoja recta o una hoja Miller de 1. Para niños entre 1 y 6 meses, 3.5. Para niños de 6 a 12 meses utilizamos un tubo de 4 milímetros sin globo. Ya utilizamos sin globo hasta los 6 años. Ya luego de los 7 años podemos utilizar tubos endotraqueales con globo de 6, 6.5 y 7 milímetros respectivamente según la edad del paciente. En cuanto al tratamiento de las vías respiratorias, tanto en recién nacidos, en lactantes y niños, antes de decidir intubar un paciente, debemos realizar una ventilación sin penetración corporal, utilizando presión positiva continua con cánula nasal y alto flujo, generalmente a 6 litros por minuto, y utilizando un humidificador. Esto lo vamos a utilizar mayormente en pacientes con bronquiolitis moderada a grave. Ya luego de que decidimos realizar una intubación endotraqueal, en caso de que la ventilación con bolsa mascarilla no haya funcionado, entonces debemos realizar una preoxigenación en el paciente, incluso si la saturación de oxígeno es de un 100%. Para esto, damos oxígeno en flujos altos a través de una mascarilla sin mecanismo de reinhalación. Realizamos una preparación del equipo apropiado, del tamaño y todo lo que necesitamos para realizar la intubación, incluyendo el equipo de rescate. Se asegura una vía endovenosa. Se ha demostrado que si administramos una carga de líquido de 20 cc por kilogramo de peso de solución salina isotónica, esto nos ayuda con la intubación. La laringoscopía y la intubación traqueal
en niños va a ser similar a la que realizamos en los adultos y debemos tener pendiente no realizar presión cricoidea debido a que esto puede ocasionar oclusión de la tráquea porque esta va a ser una tráquea flexible. Para determinar la profundidad de la sonda que vamos a utilizar, podemos realizar un cálculo donde calculamos el diámetro interior de la sonda, este lo multiplicamos por 3 y esto nos va a dar la profundidad de la sonda a partir de los labios. Por ejemplo, una sonda endotraqueal con un diámetro interior de 4 milímetros debe ubicarse a 12 centímetros desde el borde de los labios. En cuanto a los fármacos que podemos utilizar para la intubación de secuencia rápida, tenemos el etomidato, el cual lo podemos utilizar a dosis de 0.3 miligramos por kilogramo. Este conserva la estabilidad hemodinámica, puede ocasionar supresión del eje suprarrenal, incluso en dosis única. Es de acción corta y se requiere ansiólisis o analgesia después de la intubación. Podemos utilizar la ketamina a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Este también nos funciona como broncodilatador, conserva el estímulo respiratorio, es estimulante del sistema cardiovascular, es preferido para la intubación en individuos con asma y septicemia. Y tenemos el propofol a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Este se puede utilizar de administración rápida. La administración de dosis elevada en lactantes puede ocasionar hipotensión, es de acción breve y requiere ansiólisis o analgesia continua después de la intubación. Como paralizante podemos utilizar el rocuronio a dosis de 1 miligramo por kilogramo. Este no es polarizante, es de acción más prolongada que la succinilcolina. También podemos utilizar la succinilcolina, la cual es de duración más breve que el rocuronio, tiene mejores condiciones de intubación a los 60 segundos, puede causar bradicardia en niños y paro cardíaco por hiperpotasemia en niños con enfermedad neuromuscular no diagnosticada. Por tanto, la hiperpotasemia va a ser una contraindicación para la utilización de este medicamento. En niños con más de 10 kilogramos podemos utilizar de 1 a 1.5 miligramos por kilogramo y en niños menores de 10 kilogramos podemos utilizar de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo. Si necesitamos utilizar un sedante, podemos utilizar el midazolam a dosis de 0.1 miligramos por kilogramo, es un sedante de acción corta, o el lorazepam a dosis de 0.1 miligramos por kilogramo, el cual es un sedante de acción prolongada. Para la analgesia podemos utilizar el fentanilo a dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo, es un analgésico de acción corta y conserva la estabilidad hemodinámica, o podemos utilizar la morfina a dosis de 0.1 a 0.2 miligramos por kilogramo, el cual es un analgésico de acción larga y puede causar liberación de histamina. Debemos recordar que en niños no hay datos bibliográficos que apoyen el uso de fármacos antes de la intubación en secuencia rápida. Por tanto, lo mejor es realizar la intubación de secuencia rápida sin utilización de ningún fármaco. También debemos tener pendiente que en cuanto al uso de la succinilcolina, debemos tener pendiente las complicaciones y las contraindicaciones de este fármaco, debido a que, como vimos anteriormente, no podemos utilizarlo en pacientes con hiperpotasemia, en pacientes con quemaduras, con lesiones por desnervación, lesiones significativas por aplastamiento de más de 5 días de evolución, infecciones graves, espasmo de los maceteros, bradicardia, fasciculaciones, hipertermia maligna, entre otros. Posterior a la intubación, debemos realizar la confirmación de la colocación de la sonda endotraqueal utilizando un capnógrafo o, como vemos en la pantalla, podemos utilizar un detector colorimétrico de dióxido de carbono al final de la expiración. También posterior a la intubación se debe inmovilizar la cabeza y el cuello en una posición neutra en niños pequeños intubados. Las frecuencias respiratorias iniciales de 20 a 25 respiraciones por minuto con presión inspiratoria máxima entre 15 y 20 centímetros de agua suelen proporcionar un volumen circulante de 8 a 12 cc por kilogramo. En cuanto a la vía respiratoria difícil en niños, vamos a tener esta en 3 parámetros fundamentalmente. Cuando tenemos infecciones de las vías respiratorias altas, como la laringotraqueobronquitis, o cuando tenemos accesos retrofaríngeos. También en caso de obstrucción aguda de la vía respiratoria, como cuerpos extraños, traumatismos o quemaduras, o en anomalías anatómicas congénitas de las vías respiratorias. Si tenemos un niño con una vía respiratoria difícil, en el cual la utilización de la ventilación con bolsa mascarilla es inapropiada, entonces debemos utilizar un dispositivo de rescate para la vía respiratoria. Para esto podemos utilizar dispositivos supraglóticos como es la mascarilla laríngea. También tenemos el dispositivo KIN-LT,
Este es un nuevo dispositivo que viene en tamaños pediátricos y que ha demostrado ser promisorio en estudios iniciales en adultos, pero se carece de experiencia en población pediátrica para este momento. Otros dispositivos que podemos utilizar es el endoscopio de fibra óptica, un estilete de fibra óptica o una videolaringoscopía. Si ya luego de que hemos utilizado un dispositivo supraglótico y aún tenemos una ventilación inadecuada, no pudimos realizar la intubación y tampoco se puede utilizar la ventilación con bolsa mascarilla, entonces debemos realizar una cricotilotomía con aguja, la cual es la recomendada en niños menores de 10 años. Es todo por este tema. Muchas gracias por haberme escuchado. La bibliografía fue sacada del libro de Tintinal y Medicina de Urgencia, octava edición. Si no se han suscrito a mi canal, por favor, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Muchas gracias.